Bienvenidos al programa radial Psychology Center 92.1, tu emisora favorita en cuanto a salud mental. La programación del día de hoy va a estar dada de la siguiente manera. Primero que todo, un caluroso saludo de mi parte, su anfitriona, la psicóloga Vanessa Viñas, a todos los oyentes sintonizados. Gracias por siempre estar aquí y escogernos. En un segundo momento contaremos con la presencia de una invitada especial que les encantará. En un tercer y último momento, escucharemos a nuestros oyentes a través de llamadas en vivo para responder todas sus dudas e inquietudes. Recuerden seguirnos en vivo por Facebook Live como Psychology Center, en nuestro blog psychologycenter.com y apoyarnos con nuestro hashtag PsychoCenter. En esta edición especial hablaremos acerca de los trastornos relacionados con el pensamiento. No siendo más, les damos la bienvenida al tema de hoy, un tema muy interesante, así que empecemos. Recordando un poco en nuestra edición pasada, hablamos acerca de qué es el pensamiento. Hoy daremos un breve concepto para contextualizarnos. Se definió entonces el pensamiento como una actividad mental asociada con el procesamiento, la comprensión y la transmisión de información que es de gran complejidad debido a que necesita la integración de todas las funciones cognitivas para su adecuado funcionamiento. Seguidamente les presentamos a la doctora Stephanie Carrillo, psicóloga clínica, magíster en psicopatología del pensamiento, la cual nos acompañará en esta tarde de aprendizaje. Doctora, buen día, bienvenida. Muchas gracias, Vanessa, y a la emisora por tenerme en cuenta, por creer en mi trabajo y en mis conocimientos. Para mí de verdad que es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Doctora, les comentaba a nuestros oyentes que vamos a hablar acerca de la psicopatología del pensamiento. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? Bueno, queridos oyentes, cuando hablamos de psicopatología del pensamiento, hacemos referencia a una serie de trastornos que se presentan en este proceso, entendiéndose los trastornos del pensamiento como aquellos que suponen una merma en el juicio, así como una alteración en la forma de pensar, en la lógica del propio pensamiento o incluso en el contenido del mismo. Muchas gracias, doctora. Entrando en materia, estas psicopatologías tienen una clasificación tomando en cuenta diferentes aspectos en cuanto al flujo, forma, contenido y experiencia de los pensamientos. De las alteraciones del pensamiento evalúa principalmente la cantidad y velocidad de los pensamientos. Dentro de esta categoría encontramos los siguientes trastornos: la taquixiquia, la braxiquia y el bloqueo del pensamiento. De las alteraciones del pensamiento en cuanto a forma, se evalúa la direccionalidad y la continuidad del pensamiento. Dentro de esta categoría encontramos los siguientes trastornos: la fuga de ideas, pensamiento circunstancial, pensamiento tangencial, la perseveración, la disgregación, la incoherencia y la alogia. Y de las alteraciones del pensamiento en cuanto a contenido, se evalúa sobre lo que el paciente habla. Dentro de esta categoría encontramos los siguientes trastornos: las preocupaciones, las rumiaciones, las ideas suicidas, las ideas sobrevaloradas, ideas o imágenes, impulsos obsesivos, las ideas fóbicas, el pensamiento mágico y el delirio. Y por último, pero no menos importante, de las del pensamiento en cuanto a la experiencia o vivencia del yo, se evalúan las experiencias psicopatológicas de difícil expresión. Dentro de esta categoría encontramos los siguientes trastornos: la difusión del pensamiento, la intención del pensamiento, el robo del pensamiento y por último la lectura del pensamiento. Así es, Vane. Pues según lo dicho por mi colega, en la primera clasificación encontramos la taquixiquia, pues esta consiste en un desarrollo del pensamiento exageradamente rápido. Aquí se da una disminución en el tiempo de respuesta frente a las preguntas. Se caracteriza por el aumento en el habla espontánea y suele observarse en la manía e intoxicaciones por anfetamina y alcohol. Cuando se presentan estas características de forma exagerada, se evalúa positivamente como taquixiquia. En segundo lugar tenemos la bradipsiquia. Por el contrario, esta hace referencia al desarrollo del pensamiento retardado o excesivamente lento. Aquí se presenta el discurso lento y un aumento en el tiempo de respuesta, debido a que se presenta un enlentecimiento del habla y de la asociación de ideas.
Suele observarse en personas con depresión y Parkinson. Y para terminar esta clasificación tenemos el bloqueo del pensamiento, que representa una interrupción súbita del pensamiento sin razón alguna, pues la persona queda en blanco durante unos segundos. Y es importante preguntar qué pasó durante ese momento, ya que si la persona está distraída por otros pensamientos, no se puede catalogar como bloqueo del pensamiento porque no hubo tal ausencia de estos. Muchas gracias, colega. Muy interesante lo que nos acabas de mencionar. Ahora, nuestro colega Fran Domínguez, al que ya todos conocen de nuestras ediciones pasadas, les hablará de la segunda clasificación. Así es, Vanessa. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, siguiendo con la segunda clasificación, les hablaré de fuga de ideas y del pensamiento circunstancial. Bien, la fuga de ideas nos habla que es una sucesión de asociaciones múltiples por la que el pensamiento parece saltar bruscamente de un tema a otro. El flujo de palabras es casi continuo, existe distrabilidad y se cambia de un tema ante cualquier estímulo externo, aunque pueda ser irrelevante. De manera práctica, no se construye ninguna idea. El paciente habla sin cesar, estableciendo escasas pautas sin parecer cansarse. Para mí, el pensamiento circunstancial es la información dada es excesiva, redundante. El lenguaje es prólijo, existen dificultad para seleccionar las ideas y no puede discernirse entre aquello que es esencial y aquello que es menos importante, expresándose todo con la misma importancia. Aparece una pérdida de la capacidad de dirigir el pensamiento hacia un objeto. El paciente incorpora detalles excesivos, innecesarios, irrelevantes, con múltiples incisos y comentarios aclaratorios y con evidentes dificultades para llegar a la idea final. Como siempre, muchas gracias, colega, por tus buenos aportes. Ahora nuestra colega Valentina Díaz nos hablará del pensamiento tangencial. Adelante, colega. Hola, hola a todos, encantada de estar aquí con ustedes en una emisión más. El pensamiento tangencial es aquel donde se presente una falta de relación entre la pregunta y la respuesta dada. El paciente se pierde en divagaciones que le impiden seguir una línea consistente, por lo tanto no se alcanza nunca la idea final. Excelente aporte, colega. Siguiendo con esta clasificación, les comentaré sobre la perseveración, que como muchos ya pueden inferir, consiste en la repetición de la misma respuesta ante diferentes preguntas, siendo el individuo incapaz de cambiar sus respuestas. Suele observarse o presentarse en algunos tipos de epilepsia, demencia y en cuadros esquizofrénicos crónicos. Así es, Vanessa. No olvidemos dos grandes alteraciones como lo son la digregación e incoherencia, siendo la digregación una pérdida de la idea directriz debido a una ruptura en las asociaciones normales, lo que produce pensamientos sin conexión lógica. Por lo tanto, el paciente se desliza de un tema a otro sin relación alguna. Suele presentarse en pacientes con esquizofrenia. Y la incoherencia es un trastorno más severo que la digregación, ya que no existe ninguna relación lógica entre las palabras de una frase. La capacidad comunicativa es mínima y el lenguaje es totalmente inteligible. Se puede observar en pacientes con esquizofrenia. Para concluir con esta clasificación, los dejo con mi colega Fran, que les hablará sobre la alogia. Bien, la alogia es uno de los clásicos síntomas negativos de la esquizofrenia. Se expresa como un importante empobrecimiento del pensamiento y de la cognición. Los procesos de pensamiento parecen vacíos, lentos y rígidos. Existe una dificultad en generar temas y en dotarlos de una información adecuada, de manera que el discurso del paciente aparece empobrecido y vacío de contenido. Bueno, queridos oyentes, espero y estén tomando nota de las excelentes aportaciones que se están dando en esta edición. Para no cansarnos, vamos a un corte comercial. Seguimos en breve. Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada. Seguimos aquí en tu emisora favorita, 92.1 Psychology Center. Retomando nuestro tema, hablaremos de las alteraciones en cuanto a contenido.
Aquí tenemos a las preocupaciones, que hacen referencia a temas que son predominantes en el pensamiento del paciente, no de una forma común, ya que todos en algún momento tenemos ciertas preocupaciones, sino de manera excesiva y desproporcionada. También nos encontramos con las rumiaciones, que son ideas y temas repetitivos de contenido generalmente desagradable. Se presentan con intensidad y frecuencia exagerada. Se observan en estados de ansiedad, cuadros depresivos y estados obsesivos. Así es, seguidamente tenemos las ideas suicidas e ideas sobrevaloradas, pues la primera representan un potencial riesgoso para la vida. Suelen ser ideas pensadas y planificadas. Así que es muy importante, mis queridos oyentes, una adecuada exploración de estas y generar los lazos de confianza con el paciente. Suelen observarse en estados depresivos y esquizofrenia. Siguiendo con las ideas sobrevaloradas, estas son unas ideas con un gran significado para el individuo, es decir, que tienen un gran valor efectivo para este. Estas se mantienen con una persistencia más allá de lo razonable. Es muy importante comprender el contexto en el que se presenta. A pesar de su tenacidad, pueden ser corregidas. Dentro de esta clasificación, colegas y oyentes, encontramos también las ideas, imágenes o impulsos obsesivos y las ideas fóbicas. La primera en mención son ideas, pensamientos o impulsos repetitivos, indeseables e irracionales, de carácter absurdo para el individuo, lo cual ocasionan angustia y el individuo se resiste y defiende de esto. Suelen estar acompañadas de compulsiones, que son ideas o rituales que el paciente se ve obligado a realizar. Las ideas fóbicas se caracterizan por un temor angustioso, miedo excesivo, anormal y persistente, provocado por un objeto o situación. Estas aparecen ante la presencia del objeto, son incontrolables y provocan la huida o evitación del objeto o situación. Ya para culminar esta clasificación, queridos oyentes, tenemos el pensamiento mágico y el delirio, del cual nos hablará el colega Fran. Claro que sí, Vanessa. El pensamiento mágico hace referencia a la creencia de que las palabras, ideas o acciones pueden determinar o impedir un suceso por medios mágicos. Este se da en el TOC, en el juego patológico, en algunas esquizofrenias y también en algunos sujetos normales. En cuanto al delirio, estos son falsas creencias firmemente sostenidas a pesar de cuanto constituye una prueba o evidencia incontrovertible y obvia de lo contrario. Estas no constituyen una enfermedad sino un síntoma. Sin embargo, no pertenece ni es patognomónico de ninguna en concreto. Existe una gran variedad de delirios, como lo son de culpa, de persecución, ruina, control, celos, somáticos, de grandeza, míticos religiosos, nihilistas, de referencia, de Capgras, erotomaníaco, fantásticos, de ruina, somáticos, hipocondríacos, parasitosis y dismorfóico. Sin embargo, debido a su gran extensión, mi colega Vanessa nos hablará de dos muy interesantes. Así es, Fran, les hablaré un poco acerca del delirio de Capgras y el fantástico. En el delirio de Capgras, el paciente desarrolla la creencia de que ciertas personas significativas, como el cónyuge, el hijo, los padres, etc., han sido sustituidos por un impostor. ¿Se imaginan, queridos oyentes, estar en esta situación? Ha de ser horrible. Siguiendo, el delirio fantástico son delirios físicamente imposibles. Aquí los pacientes pueden referir que han venido viajando en una estrella de plata, que han sido abducidos por extraterrestres, entre otras cosas más. Demasiado irreal, ¿no les parece? Para culminar con las clasificaciones, seguimos con las alteraciones en cuanto a la experiencia. Mi colega Steph les hablará acerca de esto. Así es, Vanessa. En primer lugar, encontramos la difusión del pensamiento, que hace referencia a la experimentación de pensamientos propagados fuera de la mente, de manera que pueden ser escuchados por otros. Y en segundo lugar, tenemos la inserción de pensamiento, que consiste en la carencia del sentido normal de posesión de sus pensamientos. Se cree, pues, que los pensamientos han sido insertados en su cabeza mediante algún mecanismo.
También tenemos el robo del pensamiento y la lectura del pensamiento. El primero hace referencia a la creencia de que alguna fuerza externa le ha sacado los pensamientos de su cabeza. Y la lectura del pensamiento hace referencia a la creencia de que los demás conocen sus pensamientos o que pueden leer su mente. Muchas gracias por seguirnos sintonizadas. Y para terminar el día de hoy, lo que no puede faltar en cada una de nuestras emisiones, llamadas en vivo con nuestra gente para responder sus dudas e inquietudes. Hola, hola, Psychology Center. Hola, hola, Psychology Center 92.1. ¿Con quién tengo el gusto? Doctora, buenas. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Annalise Evi. ¿Qué edad tienes? Tengo 30 años, casada y tengo una hija de 12 años y soy maestra. Ok, Annalise, cuéntame, ¿por qué nos llamas? Hice esta llamada ya que hace años mi familia ha venido mostrándose ciertamente preocupada hacia mis actitudes o mi manera de expresarse, ya que hablo de manera muy rápida, de modo que no pueden entenderme. Doctora, ¿hay algo en mí? ¿Tengo algo malo? ¿Soy anormal? Ok, Annalise. Bueno, esto podría tratarse de uno de los trastornos mencionados anteriormente, el cual sería la taquipsiquia, pero sin embargo no podría darte un diagnóstico, ya que tendría que analizar tu caso de forma particular. Por eso te invito a contactarme de manera privada. Muchas gracias. Psychology Center 92.1. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas, Alfonso de la Rosa. Hola, Alfonso, ¿qué edad tienes? Sí, bueno, yo tengo 20 años. ¿Y a qué te dedicas? No, doctora, yo soy taxista. Ok, cuéntame, ¿por qué nos llamas? Bueno, doctora, yo la llamo para preguntar sobre un tema que me viene pasando desde hace mucho y es que, doctora, usted lo verá irreal, pero es que yo siento que mis extremidades no son mías, doctora. O sea, yo siento que el brazo no es mío. O sea, y mi familia me dice, pero no pienses en eso, no pienses en eso, mío. Pero es que, doctora, no es mío ese brazo. ¿Y yo qué puedo hacer? Ok, te entiendo. Bueno, Alfonso, pues como le dije a Annalise, esto podría tratarse de un trastorno mencionado anteriormente y sería el trastorno dismorfóbico, pero también sería analizar tu caso muy particular contigo en mi consultorio, así que te invito a que me contactes y tengamos una cita, ¿te parece? Me parece, doctora, porque esto me parece ya grave. Listo. No siendo más, hasta aquí llegó la edición del día de hoy. Muchas gracias a todos, queridos oyentes, por estar sintonizados. Nosotros somos y mi persona, Vanessa Viñas, estudiantes de psicología del programa de la Universidad Reformada. Este video compete al curso de Procesos Psicológicos Básicos 3. Muchas gracias por sintonizar.